Que el gobierno de España era sectario, ya lo sabíamos. Que el gobierno socialcomunista era sectario, ya lo sabíamos. Que tenía una deficiente preparación técnica, ya lo sabíamos. Que hubieran culminado su bachillerato con un éxito más que discreto, lo intuíamos, pero no teníamos una certeza absoluta hasta que hemos escuchado en las últimas horas a una de las preparadas, pásmense, a una de las preparadas, a Nadie Calviño, que es como la llaman, Nadia Calviño, Nadie Calviño, no solamente la máxima responsable de las finanzas del Reino de España, sino a la sazón vicepresidenta primera del Gobierno, descubrir que han liberado a Kini. Con todos los respetos y Dios, en fin, tenga en su gloria al llorado jugador del Fútbol Club Barcelona y del Sporting de Gijón, y también, digo lo mismo, del padre de Julio Iglesias. O que han liberado al señor Ortega Lara, ¿no? El gobierno de España se entera 30 años después de que pasan cosas. ¿Por qué les digo esto? Que las ironías se entienden mal en televisión. Dice Nadia Calviño que es que Argelia ha estado tradicionalmente siempre muy cerca de los rusos. De los rusos. Nadia, Argelia, los rusos. Y habrá descubierto también en los últimos días, no me voy a separar del micrófono, que luego dicen que se me oye bajito, habrá descubierto también que detrás de Marruecos siempre están los Estados Unidos. ¿Sí o qué, Nadia? Sí. Y te habrás quedado a gusto. Y esto lo has descubierto leyendo un par de libros. Te has leído el Calduch. Saludos a don Rafael Calduch, con el que hemos estudiado todos en los últimos 40 años, un tío fenomenal, a ver si consigo traerle un día a la retaguardia. ¿Te has leído algún manual de relaciones internacionales de Rafael Calduch? ¿O simplemente llevas 10 o 20 años, o 30, o 40, que ya tienes una edad, Nadia, leyendo periódicos? Es de traca. Sería para echarse a reír si no fuera porque el asunto realmente es de llorar. Dentro de unos minutos vamos a charlar, que ya tocaba, con el coronel Diego Camacho. Ya veréis la cantidad de cosas que tiene que decirnos mi coronel, y ninguna de ellas, pues en fin, excesivamente favorable. ¿Qué le vamos a hacer? Ya lo sentimos, pero es lo que hay para el gobierno de España. El conflicto diplomático, el Tiberio, iba a decir otra cosa, el Tiberio diplomático con los argelinos, la tormenta perfecta que ha creado su sanchidad, lejos de amainar, arrecia. Arrecia, porque a los argelinos lo que no les hace ninguna gracia no es que Nadie Calviño haya estudiado el bachillerato pues con un aprovechamiento regular. Dicen que sabe mucho de economía, que era un excelente técnico y que en Bruselas la apreciaban mucho, pero de historia, de geopolítica y de algunas otras cosas, pues tiene una idea bastante más liviana, o no iba a clase los días que tocaba, ¿no? Los argelinos están muy cabreados porque lo que subyace en estas declaraciones torpes de la vicepresidenta primera del gobierno es toda una construcción de un relato más torpe todavía, por no decir más estúpido. De verdad, 1.200 asesores tenéis para esto, hombre. Yo y algunos amigos más nos ofrecemos a haceros un argumentario, nos ofreceríamos a haceroslo gratis, como un servicio a España, si no fuerais los sectarios que sois. Para otro gobierno a lo mejor trabajaríamos gratis. Mira, lo estoy pensando sobre la marcha. Para vosotros no. Habéis construido un argumentario de primero de columpios de comunicación política. Os habéis inventado un relato y luego os habréis quedado a gusto y os habréis tomado una copa pensando, ¡guau! ¡Qué buenos somos! Porque se nos ha ocurrido una genial. Vamos a echarle la culpa a los rusos. Y entonces Argelia es un títere, es un muñeco en manos de Vladimir Putin, aprovechando que el Pisuerga pasa por Ucrania, y le vamos a echar la culpa del lío que tenemos con los argelinos a Vladimir Putin. Los argelinos, que han empezado los primeros compases de este conflicto muy cabreados, por ser suaves, con el gobierno de España, que no con España ni con los españoles. Bien, Feijóo, aunque te estén tirando piedras y llamándote pues lo mismo que llamaba Felipe González en sus últimos tiempos, Aznar, antipatriota, tal, no sé qué. No, bien, Feijóo. Hay que aclarar a los argelinos que el gobierno de España no representa necesariamente el sentir de los españoles. Han empezado, digo, cabreados, y ahora ya han pasado del cabreo a la perplejidad y a pensar que realmente 47 millones de españoles tienen la desgracia de estar en manos de completos y absolutos estúpidos. Esto es lo que piensan. Fuentes diplomáticas consultadas, aparte de fuentes de inteligencia, que como sabéis, pues no nos son ajenas, porque los periodistas ya sabéis que tenemos amigos en todas partes, no dan crédito, y lo más suave
y esto no es mío, y me gusta citar las fuentes, a diferencia de otros, yo sí lo hago, no es mío, digo, he recogido parte de ondas que me habían llegado, pero que he visto publicadas, pues por ejemplo, en diarios como El Independiente, que dirige Casimiro García Vadillo, donde da cuenta, a través de también fuentes diplomáticas, que lo más suave que están llamando estos días en los pasillos de Viana y de Santa Cruz, Álvarez, es patán e incompetente. Esto es lo que opinan diplomáticos veteranos, y España tiene un servicio diplomático y un cuerpo diplomático de los mejores del mundo. Nunca se puede decir el mejor, pero de los mejores del mundo. Bueno, pues a este Álvarez ya directamente, de patán, de incompetente, le culpan de que España se haya convertido en los últimos meses, en las últimas semanas, en el hazmerreír de Europa, no siendo la menor de sus meteduras de pata el ir a buscar agüita a Bruselas, por cierto, a Borrell, de paso, que te cuentan también las puñeteradas que le hacía cuando era secretario de Estado y Borrell era ministro. Y ahora va allí a implorar, y al vicepresidente de la Comisión, que es este señor de nombre impronunciable, que es responsable también de los asuntos de comercio. Por concluir este editorial, porque estoy deseando ya que escuchéis la entrevista que hemos grabado con el coronel Diego Camacho, por concluir digo, te cuentan los diplomáticos veteranos de la casa que desde fuera y también desde dentro ya se ve la política exterior del Reino de España al mismo nivel, con todos los respetos, de la de Chipre y de la de Grecia. Hemos dejado de ser un país, en términos diplomáticos, autónomos, para ser un país, pues bueno, que se refugia y que, digamos, va un poco al son de la música que tocan, o como comparsa de la música que tocan en Bruselas, en la Unión Europea. Y ni aún así vamos a salir bien parados. De este golpe no nos salva ni la paz ni la caridad. Lo único bueno que tiene este conflicto, que ha generado, pues probablemente por causa de un chantaje privado, cuyos extremos ya se conocerán más pronto que tarde, Pedro Sánchez, lo único bueno, digo, es que los españoles vamos a sufrir como perros, con perdón, perdónenme, es una metáfora, es un, en fin, porque vamos a pagar el gas, pues no sé, al doble o al triple de lo que, acuérdense de mis palabras, a pesar de que hoy han salido muy chulas las portavoces y las ministras del ramo, decir que han topado el precio del gas y que ya, gracias a eso, ya estamos pagando en los últimos días un 22% más barata la luz. Ya vamos a ir viendo. Vamos a pagarla al doble y al triple de precio. Digo que lo único bueno, además de sufrir miserablemente, es que por lo menos, con un poco de suerte, esto es lo que va a barrer al sátrapa de la Moncloa. Estén atentos a la pantalla y estén atentos a cuando empecemos a conocer los datos reales de lo que iba en realidad el espionaje privado al señor Sánchez Castejón, que no tiene nada que ver con su señora, Lo digo porque hay algunos medios que siguen muy insistentes y persistentes con ese asunto. Lo de doña Begoña Gómez, que será una persona muy relevante en su casa y muy importante para su señor marido, es irrelevante. Begoña Gómez no es nadie más ni menos que la esposa del presidente del gobierno. Y unos cursitos de formación y unos negocietes y unos chanchullos, presuntos chanchullos privados o no, o medio pensionistas de la mujer del presidente del gobierno, son peccata minuta, la puntita del iceberg. Eso, por sí solo, no justifica el pochocho, como dicen mis amigos de Bilbao, el pochocho que ha montado Pedro Sánchez y el lío en el que nos ha metido. Vuelvo a repetir, y cerramos este campanazo y os dejo ya con la entrevista con el coronel de infantería y experto en servicios de inteligencia, 30 y tantos años en el CSIC, Diego Camacho. Estén atentos a la pantalla. Tenemos el placer de saludar a nuestro primer invitado de la retaguardia en Periodista Digital de esta noche de martes 14 de junio. Coronel Diego Camacho, mi coronel, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, Eurico, pues estamos bien, gracias a Dios. Bueno, pues eso es lo importante. Lo que no está tan bien, mi coronel, es la política exterior del Reino de España. Desde la última vez que hablamos han pasado bastantes cosas y ninguna buena. Empezando porque el gobierno
básicamente su vicepresidenta primera, a la que apodan ya y con cierta razón Nadie Calviño, porque no hay nadie en casa, se acaba de enterar de que la banda terrorista ETA ha liberado al padre de Julio Iglesias y a Kini. Explico el chiste porque las ironías en televisión y los chistes no siempre se entienden bien. Dice Nadia Calviño que los argelinos son amigos de los rusos, mi coronel. Bueno, parece ser que la ministra ha descubierto los archivos del Pentágono, o sea, diciendo que Argelia está alineada con el bloque del Este en la Guerra Fría. Bueno, menos mal que no ha dicho que con la Unión Soviética, pero bueno, pero realmente resulta patético y es una muestra de que los ministros del gobierno todavía no saben por qué ha dado el presidente ese giro respecto al Sáhara Occidental, puesto que están buscando argumentos como este de Nadia Calviño, que es verdaderamente patético. O sea, en nada tiene que ver la constitución de los bloques en la Guerra Fría con las resoluciones de la ONU apoyando la libre autodeterminación del Sáhara Occidental. Entonces, bueno, yo creo que como muchos ciudadanos españoles, Eurico, estamos esperando que el presidente del gobierno es lo que ha hecho, ya que está claro que los ministros no tienen ni idea de por qué lo ha hecho, y la muestra es la ministra de Economía o la vicepresidenta económica. Vamos a ir por partes, mi coronel. Si nadie Calviño hubiera culminado su bachillerato con un mínimo aprovechamiento, sabría que efectivamente Argelia ha sido un país tradicionalmente amigo y aliado, efectivamente, de la antigua Unión Soviética, básicamente pues desde su independencia y desde su pugna con Francia para constituirse como Estado independiente allá por los primeros años de la década de los 60, pocos años después, por cierto, de que lo hiciera Marruecos. Otra cosa es construir un relato, que es lo que trata de hacer a la desesperada este gobierno, aprovechando que el Pisuerga pasa por Ucrania, de presentar a los argelinos como una suerte de títeres, de marionetas en manos de Vladimir Putin, porque eso es lo que supongo que algún espabilado de Moncloa se le habrá ocurrido como gran solución mediática o de marketing, como justificación a todo este embrollo. Algo que, por cierto, ha cabreado, y yo creo que con cierta razón, mi coronel, a los argelinos, que aparte de considerarnos un socio desleal, desde que Nadie Calviño dijo esto hace aproximadamente 24 horas, piensan además que somos rematadamente imbéciles. Hombre, es indudable, porque vamos a ver, España ocupaba con respecto al Sáhara Occidental una posición de fuerza como antigua potencia colonizadora y tenía unas obligaciones que cumplir que todavía a día de hoy no se habían cumplido. Entonces, bueno, realmente ese asunto es un asunto que le compete a España y evidentemente cualquier observador neutral u objetivo ve que el cumplimiento de la legalidad internacional, del derecho internacional, nada tiene que ver con la cuestión de la Guerra Fría ni de los bloques Estados Unidos-Rusia actualmente. ¿Por qué? Bueno, pues también Cuba está vinculada desde los tiempos de la Revolución Cubana, está vinculada primero con la Unión Soviética y ahora con Rusia. Y eso no quiere decir que España, digamos, esté echando maldiciones sobre Cuba o sobre otros países americanos que están en la esfera de Rusia. Entonces, como te digo, lo de Nadia Calviño es como un intento desesperado, y tú lo has dicho, de buscar un relato, pero que no tiene visos de ser un relato plausible. O sea, es sencillamente una chorrada, y como este gobierno nos tiene tan acostumbrados, siempre, como nunca asumen responsabilidades de sus actos, encima ya se han acostumbrado
a hablarnos como si fuéramos una pandilla de tontos. Me cuentan, mi coronel, que al ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España, a don José Manuel Álvarez, los veteranos más, los diplomáticos más veteranos de Viana y de Santa Cruz, le han cogido ya la matrícula y lo más suave que le llaman, voy a citar la fuente, pues son términos gruesos, lo publica en las últimas horas el diario digital, El Independiente, que dirige Casimiro García Vadillo, le llaman patán, pirómano e incompetente. Dicen que su ministro es el hazmerreír de Europa. Siguen diciendo más cosas. Yo este fin de semana, en el último programa, La Retaguardia de la semana anterior, me tomé la libertad de titular que el gobierno de España buscaba internacionalizar el conflicto, trayendo una expresión de otros tiempos y de asuntos que no tienen nada que ver. Por esto lo decían mucho los señores, bueno, los terroristas de la llamada izquierda Berchale y ETA y tal, cuando hablaban de internacionalizar el conflicto. Bueno, quise hacer un juego de palabras diciendo que España trataba de internacionalizar el conflicto y de ahí el viaje relámpago del señor Álvarez a Bruselas sigo citando a fuentes diplomáticas que a su vez cita El Independiente, el diario digital El Independiente, a suplicar en Bruselas y a suplicar al señor Borrell, responsable en los últimos tiempos de la política exterior comunitaria. Un Borrell, por cierto, al que Álvarez, este dato es menos conocido, cuando era secretario de Estado le hacía la vida imposible en el ministerio, algo que ha cabreado todavía más a los argelinos. Por concluir, y le devuelvo la palabra a Coronel, fuentes diplomáticas siguen señalando que con este movimiento Álvarez y los responsables de la política exterior en este momento del Reino de España han colocado nuestra diplomacia al mismo nivel que Chipre y que Grecia. Es decir, no somos un país del suficiente peso específico ni autónomo, sino que necesitamos recurrir al primo de Zumosol de Bruselas. Yo lo primero que tengo que decir es que el responsable de esta situación, independientemente que los diplomáticos del Palacio Santa Cruz le llamen esas cosas al ministro, el principal responsable es el presidente del gobierno, porque Álvarez, desde luego, ni decide la política exterior y no pasa de ser un telonero. Eso sí, es un telonero y por eso, al ser un telonero, no tiene capacidad de diseñar una política exterior y mucho menos de dar un cambio determinante a una política ya diseñada. Entonces, el responsable de todo esto es el presidente del gobierno. Álvarez no pasa de ser, como digo, un telonero de esta sinrazón, que incluso yo creo que no sabía nada en el momento que se produce. O sea, aquí uno de los datos esenciales para ver lo que ha pasado es que precisamente Pedro Sánchez actúa no solamente al margen del Parlamento, donde reside la soberanía nacional, no solamente al margen de su propio gobierno, que conforman el Consejo de Ministros y las decisiones en este tema deberían ser colegiadas, sino que actúa de forma autócrata personalmente, en donde ni siquiera yo creo que le dice la hora al ministro de Asuntos Exteriores. Entonces, lo que dicen los diplomáticos de nuestra imagen exterior es completamente cierto, pero de ahí a poner la responsabilidad en manos del señor Álvarez, pues no, yo no creo. El señor Álvarez es un mandado y aquí quien tiene que dar las explicaciones es el señor Pedro Sánchez. Pues verdes las vamos a segar, mi coronel, nosotros, usted y yo, y 47 millones más de españoles, porque si todas las explicaciones que tiene que dar el figura son las que dio en sede parlamentaria la semana pasada, hace 6 o 7 días, vamos dados. Sin duda conoce, mi coronel, unas declaraciones muy recientes que ha hecho Jorge Dezcayar, pero las voy a compartir, por si alguien no las ha visto, no las ha escuchado, las voy a compartir con nuestra audiencia. Jorge Dezcayar, que fue responsable durante algunos años de los servicios de inteligencia españoles, diplomático de carrera y embajador, pues entre otros destinos, entre otras plazas, precisamente en Rabat, que lo fue también,
ha venido a poner el dedo en la llaga y a decir exactamente lo mismo que decía mi coronel, Diego Camacho, en el arranque de esta entrevista. Con el viraje de su sanchidad, lo de su sanchidad es mío, España rompe 47 años de un principio que en diplomacia se conocía como neutralidad activa, desde que en 1975 abandonamos el Sáhara en la forma en la que lo hicimos, etcétera, etcétera, y el hecho de que Sánchez haya aceptado este plan de autonomía, entre comillas, que así lo llama el gobierno marroquí, para el Sáhara, bueno, pues nos ha colocado además en una incomodísima situación porque les voy a hacer un símil gráfico, porque a Dezcayar se le ha entendido muy bien y a mí pues se me va a entender todavía mejor porque tengo más libertad para hablar, no soy diplomático. Esto es como cuando un tío se mete en un bar a las 3 de la mañana a separar a dos que se están calentando. Y al final pues termina recibiendo él las de uno, las del otro, mientras los otros primero no dan crédito y lo segundo piensan que es idiota. Más o menos eso es lo que ha hecho España metiéndose en un conflicto de mayor o menor intensidad que llevaba vivo, que llevaba abierto muchísimos años entre Marruecos y Argelia, se ha metido en medio además dándole la espalda a uno, que hasta ahora más o menos era su aliado, y dándole la razón al otro. Y claro, los tíos que se siguen zurrando por bajo cuerda dicen, bueno, no dan crédito, estos tíos son unos suicidas. Y claro, las repercusiones, y volvemos a lo de siempre, pero es que es verdad, es que esto es gravísimo, que está teniendo el asunto no solamente a nivel bilateral en las relaciones entre España y Argelia, es que estamos salpicando ya toda la Unión Europea. O sea, de verdad, es que Sánchez, ¿será consciente este tío de lo que ha hecho? Bueno, eso ya es difícil de saber, pero vamos, tal como se está manejando en la pandemia y en los años que lleva en el poder, pues parece difícil entender que entienda el alcance de sus actos. Ahora bien, esto que decías, que decía el embajador de Ezcayar, yo desde luego estoy completamente de acuerdo con su análisis y lo que pasa es que él se expresa de una forma muy diplomática, haciendo honor a su carrera. Pero, en fin, el fondo de la cuestión estoy completamente de acuerdo. Lo más tremendo en esta acción no es solamente que nos hayamos metido entre dos contendientes en un bar en medio y recibamos bofetadas de los dos lados. Es que, vamos a ver, en el tema del Sáhara Occidental, Sánchez ha dado a Marruecos, digamos, lo que no puede dar. Es decir, ¿qué es lo que no puede dar Pedro Sánchez? Bueno, pues la responsabilidad de España en el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Eso no lo puede dar, aunque él quiera, porque, digamos, hay unas resoluciones de Naciones Unidas, hay dos sentencias del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya y hay también dos o tres dictámenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, él no puede de golpe y porrazo hacer eso. Otra cosa es que haciéndolo complica la situación, pero es que en esta situación Sánchez se ha puesto a jugar a favor de los intereses de Marruecos, aparentemente también de los intereses franceses y de los intereses norteamericanos, de Estados Unidos. Y sin embargo, este alineamiento, a quien le cuesta el coste del prestigio internacional, no es ni a Francia, ni a Marruecos, ni a Estados Unidos, es a España, porque es la potencia administradora. Mi coronel, que a Pedro Sánchez Castejón le han chantajeado, está siendo sometido a un chantaje por parte del gobierno marroquí y de los servicios secretos marroquíes. Lo saben ya hasta los ratones del parque. Esto lo contó el coronel de infantería retirado Diego Camacho, más de 30 años sirviendo a España desde lo que hoy es el CNI, el antiguo CSIC, y después lo han rebotado muchos medios de comunicación. Bien, también nuestro buen amigo Fernando Rueda, que es también el primer periodista que lo publica en The Objective. La pregunta es la siguiente. Desconocemos, bueno, no sé si es todavía solo la punta del iceberg, lo que hemos conocido, desconocemos los trazos más finos y en profundidad de qué calado es ese chantaje, sin duda en buena parte personal,
Pero lo que ni usted ni yo nos creemos, mi coronel, es que simplemente por unos cursos de formación de la señora presidenta del gobierno, de la señora esposa del presidente del gobierno, presidenta del gobierno consorte, ni siquiera, porque no existe tal figura en el ordenamiento jurídico español. Lo digo porque se lo escuché una vez a una de sus asesoras y me tuve que dar la vuelta en dirección contraria en la habitación en la que estaba para que no me asaltara una carcajada. Digo, con todos los respetos a Begoña Gómez, que sin duda los merece como persona, como los merecemos todos, es un tema absolutamente menor. Me voy a poner como si siguiera siendo de Bilbao, como algunos de mis buenos amigos. Un presidente del gobierno no organiza el pochocho que ha organizado Pedro Sánchez, como se dice en Bilbao, por unos cursos de formación de su señora, para evitar que unos cursos de formación de doña Begoña Gómez salgan a la luz. Aquí hay bacalao al pilpil, al ajo riero y a la vizcaína, mi coronel. Y nos vamos a acabar enterando, y usted lo sabe, que algo sabe de estas cosas, algo sabe. Bueno, fíjese usted, si no va a saber, nos vamos a acabar enterando más pronto, más temprano que tarde. No, ciertamente estoy de acuerdo contigo. El tema Begoña Gómez es una operación con casi toda seguridad diseñada por Moncloa para tratar de tapar el verdadero escándalo que viene detrás o que está oculto. Entonces, si uno analiza el tema de Begoña Gómez y todas estas cosas, pues como mucho, después de analizarlo, lo que puedes decir es, pues es una acción impropia de la mujer de un primer ministro, de un presidente de gobierno, pero no es nada para poner patas arriba a todo el Magreb, preocupada la Unión Europea, y aquí con dos países que ya estaban dándose bofetadas, pues a acentuarlas. Entonces yo creo que es una operación de distracción de Moncloa. Lo de Begoña Gómez no tiene entidad suficiente para que sea el motivo de lo que ha pasado. Entonces, bueno, lo que pasa es que los señores que han diseñado esa operación de distracción, pues se han quedado un poquito cortos, creo, Eurico, Sí. porque bueno, a cualquiera que se ponga a decir aquí qué pasa con Begoña Gómez, no puede ser que se monte la mundial por el tema de que dé un máster en Rabat a unos ejecutivos marroquíes, por escandaloso que eso pueda ser. Ultimísima, mi coronel, no le entretengo más minutos, que ya le he hecho, y esto lo explico porque tenemos espectadores que son extraordinariamente observadores. Mi coronel ha tenido que cambiar de estancia física dentro del lugar en el que está para mejorar la conexión y que esta entrevista haya salido pues con la calidad con la que siempre os las emitimos. Última pregunta, digo, en las últimas horas, Partido Socialista, Partido Popular y Vox, que en este caso siempre se alinea con el Partido Socialista y el Partido Popular, y además se alinea bien, porque estamos hablando de palabras mayores, de cuestiones de Estado, han echado para atrás en la mesa del Congreso el intento de tramitación por parte de ese partido traidor llamado Partido Nacionalista Vasco de una proposición no de ley para limitar la inviolabilidad del jefe del Estado. Se amparaba el figura Aitor Esteban, que es el portavoz que tienen ahora aquí puesto en Madrid en los últimos años, en que esta limitación de inviolabilidad solo tendría que producirse o aplicarse para lo que ellos venían a denominar en esa propuesta parlamentaria que pretendían colarle a la mesa, negocios privados, no a sus actividades como jefe del Estado. Lo cierto es que al final estos tíos, separatistas, golpistas, bildutarras, traidores, secesionistas catalanes y vascos, siempre van a disparar al mismo sitio, claro, porque sus maestros son los que están en el gobierno de España, socialistas y comunistas. Digo que el PSOE parece que ha tenido ahí un ápice de lucidez y junto con el PP, porque Vox ahí no está, no suele estar en esas decisiones de la mesa del Congreso, aunque sí las apoya, insisto, las apoya, por tanto son los tres principales partidos de la Cámara. ¿Queda algo de vida inteligente en el PSOE, Diego? O no sé, o debemos de seguir como la Divina Comedia abandonando toda esperanza. Bueno, vamos a ver, mi gran esperanza en estos momentos es que empiecen a aparecer en España
hombres y mujeres de izquierda patriotas. Partiendo de ahí, yo te diría que, en fin, en España hemos sido testigos desde hace décadas de un cierto manejo político, sobre todo por los partidos que han detentado el poder con mayúsculas, que ha sido el PP y el PSOE, y entonces yo creo que la idea esta de la inviolabilidad del rey yo la dejaría aparcada, pero les recomendaría a los políticos de estos dos partidos que recomendaran acabar con el aforamiento de ellos mismos. Bien Es visto. decir, Bien visto, bien visto. El otro día veía también una iniciativa que a mí me parecía bien, que la anunciaban los señores, la parte del gobierno autonómico de Castilla y León, García Gallardo, que es el vicepresidente, y un consejero, cuyo apellido lamento no recordar, da igual, Vox, y bueno, pues en el sentido en el que se limitaran a la mitad las subvenciones pues de los sindicatos, por ejemplo, de la UGT y las CCO, como decía el gran Urdazi, ¿no? De las comisiones obreras. Hombre, yo, y además lo dije con mucho respeto, lamento que haya gente que estas cosas le parezcan luego mal, cité además un tuit del líder de Vox, de Santiago Abascal, diciendo, está bien, lo siguiente que tenéis que hacer es bajaros, oye, espero que a nadie le parezca mal esto ni se ofenda, bajaros el sueldo vosotros también, dad ejemplo, que además se supone que no vivís de esto. Porque sois todos profesionales que venís de la vida privada. Y como dice mi coronel Diego Camacho, ¿saben ustedes cuántos aforados hay en España? Yo se lo digo, más de 10.000. Aquí en este país, España, están aforados hasta los ratones del parque que tengo ahí fuera. Hasta esos tienen un fuero, porque el fuero no solamente es presidente, ministros, diputados, senadores, diputados autonómicos. El fuero, mi coronel alcanza por ejemplo, los jueces son autoridad, hay muchísimos funcionarios de alto nivel grupo A de la administración, que están aforados en razón de su cargo. Esto es algo decimonónico. Esto, yo no sé si existe en otro país del mundo. Hace muchos años estudié bien el asunto. Creo que no existe en ningún otro país de la Comunidad Europea. Os doy más datos. Perdonad que me ponga uno un poco en plan pedante, no. Intento dar datos porque a lo mejor a alguien hasta le resultan curiosos. ¿Sabéis cuántos aforados hay en Italia? ¿Sabe mi coronel cuántos aforados hay en Italia? Uno, que es el presidente en Alemania, de la República. en Italia no lo sabía, pero en Alemania solo el presidente. En Alemania, uno. En Italia, uno. El presidente de la República. No hay más aforados. Aquí tenemos 10.000. Es para hacérnoslo mirar, ¿verdad, mi coronel? Yo creo que sí, y hay una cosa clarísima que tú has puesto el dedo en la llaga con el tema del ejemplo. Es decir, ningún político ahora puede defender a cara descubierta que el manejo de la política en estos 40 y tantos años no se ha visto que el aforamiento ha servido básicamente para generar desde el dinero público grandes fortunas. Sí, señor. Y para encubrir chanchullos, incluso algunos, pues oye, hasta de carácter personal. Sé que son anécdotas y por tanto no las voy a elevar a nivel de categoría. No soy un demagogo cualquiera, ¿no? Pero se me vienen a la cabeza en los últimos 20 años 2 o 3, 4 nombres de políticos de distintos partidos que han utilizado el fuero parlamentario hasta por una bronca de tráfico. ¿Usted cree, mi coronel, que España, un país serio, puede llevar al Supremo el que un señor diputado pues se tome una noche unas copas, mal para él y para cualquier ciudadano, coja un coche y se pegue un golpe? Estoy recordando a uno, no, a dos en concreto, y el asunto termina en el Supremo porque están aforados. Esto es como en tiempos pretéritos, él no sabe usted con quién está hablando, el que se acaben con las prebendas, como por ejemplo que parte, y esto no es la primera vez que lo cuento, parte del sueldo de los políticos, una parte, el porcentaje exacto no lo recuerdo, me comprometo mañana a traéroslo, tributa a una escala reducida del IRPF. ¿A que no lo sabíais? Que con solo 7 años, fíjense si esto lo hizo bien, al que se le ocurrió este asunto, dicen, con 2 legislaturas tienen ya derecho a la percepción íntegra de su pensión de jubilación. Dice la ley, con 2 legislaturas y o 7 años. ¿Por qué, don Diego? Pues por si alguna legislatura sale afeitada como los toros. Fíjese usted... Bueno, porque es Eurico, yo creo que es la puerta
de la puerta, el pórtico grande hacia la corrupción y hacia la incorrupción impune, porque lo que hemos visto en España no es solo que hayamos entrado en un periodo de corrupción cada vez creciente en más estamentos de la sociedad, sino es que yo por lo menos lo que percibo es encima la impunidad de la que goza esta gente y encima, bueno, pues realmente cómo se tapan sus cosas. O sea, hay un caso ahora en la Comunidad de Valencia que la Fiscalía acaba de poner negro sobre blanco de una vicepresidenta de Valencia, la señora Oltra, que el informe del fiscal, por lo visto, dice que no solamente obstaculizó la investigación hacia su exmarido, sino que trató de desprestigiar a la víctima, llevándola a la sede judicial esposada, etc. Poniendo la vigilancia y dicen, claro, se ha publicado que hasta entonces, incluso coaccionándola y tal. La corrupción es lo que te permite llegar sin obstáculos a esos fondos públicos o a ese abuso de poder. Pero es que después hay una segunda fase que es lo que se está poniendo en evidencia, que es la impunidad de estos políticos, que eso sí, cuando tienen un enemigo tratan de machacárselo, pero cuando les cae una sentencia, pues incluso pues no la cumplen. Bueno, tenemos el caso de la secesión en Cataluña, que, bueno, con toda la cara está diciendo que no cumple la sentencia el 25%, el gobierno está mirando para otro lado y al día siguiente una ministra de Justicia o de portavoz del gobierno se pone a decir que el gobierno siempre cumple las sentencias, cuando su obligación es hacerlas cumplir también. Se creen por encima de la ley, mi coronel, ese es el problema. Es como todas las leyes de igualdad de Irene Montero. Es decir, primero, hasta que ellas no nacieron, no había Estado de Derecho, no había ley, no había un andamiaje jurídico digno de tal nombre en la nación más antigua de Europa, casi 6 siglos de historia. Y algo peor. Bueno, voy a cerrar porque no quiero robarle más minutos y llevamos ya un buen rato charlando, como siempre una charla que espero que haya sido de vuestro... A mi padre, una anécdota, digo, un homenaje a mi padre, que es un español medio, un ciudadano medio, un espectador medio de los muchos, de los cientos de miles que ven Periodista Digital, La Retaguardia y La Segunda Dosis todas las noches, que ya tiene algunos años, pero goza, gracias a Dios, de buena salud, que me decía hace ya bastantes años, cuando en aquella España de finales de los 90 empezaban a subir las escaleras de la Audiencia Nacional, del edificio de la calle García Gutiérrez, pues importantes exministros, banqueros, potentados, gentes de mucho ringo-rango, ¿no? Como se decía antes, y me decía, pero hijo, esta gente con la preparación tan brutal que tienen, no saben que un día les van a coger. Y yo, que ya llevaba algunos años en esto del periodismo, siempre le contestaba, no, papá, claro que lo saben, tienen una preparación brutal. ¿Sabes cuál es el problema? Que tienen un sentido de la impunidad total. Piensan que no les van a coger nunca, hasta que le cogen. Esa es una de las pocas grandezas, creo, que no es menor, de nuestra democracia. Don Diego Camacho, mi coronel, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche. Como siempre, un placer, cuídate mucho y hasta la próxima. A ver si la próxima podemos dar a nuestra audiencia mejores noticias o comentar sucesos un poquito más gratificantes y que le hagan un poco de bien a la depauperada imagen de España. A ver si es verdad. Un abrazo, Luis. Un abrazo, mi coronel. Saludamos ya a nuestro segundo invitado de esta noche en La Retaguardia, en Periodista Digital Televisión, después de una conversación, bueno, intensa, no, lo siguiente, odio esta expresión, que es muy del gusto de los jóvenes de entre 20 y tantos y 30 y tantos años ahora. Una conversación y una entrevista densa, como todas las que mantenemos con el coronel de infantería retirado, Diego Camacho, y experto sobre todo en cuestiones de inteligencia, no en vano estuvo más de 30
30 años sirviendo a España desde lo que entonces se conocía como CESID. Vamos a hablar un ratito de economía para invocar la recta final de este programa y lo vamos a hacer con un buen amigo y uno de nuestros mejores economistas, además, de los mejores economistas de España y analista financiero. Don Álvaro Climent, muy buenas noches. Buenas noches, Eurico. Bueno, lo primero que tengo que pedirte, Álvaro, es disculpas porque llevas un rato ahí, no en el backstage. Vamos a tratar de evitar a partir de ahora, de una vez y para siempre, los neologismos. Llevas un ratito en la trastienda, pero bueno, pues al final, como siempre, se nos ha calentado la conversación con el coronel Diego Camacho. Oye, Álvaro, yo te confieso que cuando preparaba hace un rato mi conversación contigo, pues se me ponían los pelos como escarpias. Voy a ir desgranando para la parroquia algunos datos que son de hoy, que son actualidad de hoy, que me he tomado, pues en fin, no la molestia porque es mi trabajo, pero de ir espigando y no sé cuál es el que más miedo debe darnos. Primero, deuda. Estamos en un 117,7% del PIB, máximo histórico. 1.453.853 millones de euros. ¿Qué hacemos con esto, don Álvaro? Bueno, al ritmo que va el amigo Sánchez, ten en cuenta que eso es cifra de primer trimestre de este año y ya llevamos un incremento de 61.000 millones de euros en el año. Pues, evidentemente, toda la política que está llevando este gobierno a nivel económico es absolutamente desastrosa, pero desastrosa desde todos los puntos de vista. Es decir, el déficit estructural se va cada día acrecentando más. Todas las decisiones que se han tomado en reforma de pensiones o reformas como, por ejemplo, asidenciar las pensiones al IPC, pues van a encarecer todavía más la factura que vamos a tener que pagar este año, todos los españoles, y esa mochila que vamos acumulando, pues va subiendo. Ya estamos en más de 30.000 euros por español y, evidentemente, en la medida en que este señor pues sigue gastando absolutamente a manos llenas en una época además en donde tendría que tener una economía de guerra y no una economía expansiva, pues evidentemente esta cifra seguirá subiendo en términos absolutos. Ellos juegan siempre con el dato relativo, que al tener una inflación cercana al 9%, pues evidentemente el denominador aumenta, es decir, el PIB aumenta en nominal, lo cual hace que disminuya el porcentaje que luego te dicen que tienes sobre PIB. Claro. Pero la realidad es que tenemos que devolver 1,54 billones de euros uno detrás de otro. Es decir, nos cuenten lo que nos cuenten en relativo. Sí, 1.453.853 millones de euros. La fuente es el Banco de España, porque siempre... ¿Y esto dónde lo hace? No, el Banco de España. La fuente es el Banco de España. Seguimos, claro, porque si hablamos de deuda, pues tenemos que hablar del contexto, y ya lo hemos comentado. Comentábamos tú y yo hace unos días en un ámbito privado, muy agradable, por cierto, lo digo porque seguramente nos están viendo. Bueno, pues el mensaje de Christine Lagarde, etcétera. En las próximas semanas ya van a empezar a subir en serio los tipos de interés. El interés del bono español a 10 años supera ya el 3%. Creo que tal circunstancia, Álvaro, no se producía, corrígeme si me equivoco, desde el año 2014. Esto hace más que previsible que la prima de riesgo del Reino de España, pues de aquí a pocas semanas o a pocos meses, pues empiece a hacer así, empiece a subir otra vez. ¿A qué precio vamos a empezar a colocar dinero en el mercado de aquí a, yo qué sé, a final de año? Esa es una buena pregunta. Bueno, por empezar un poco con respecto al discurso de Christine Lagarde el otro día, ya lo he comentado en algún que otro medio, es decir, la verdad es que fue muy ambiguo y fue probablemente una decepción al mercado. De hecho, al margen de subir solamente 25 puntos básicos en lo que es la reunión de julio, vino a aumentar los objetivos de inflación y redujo la tasa de crecimiento de la Unión Europea en el PIB, con lo cual no casaba muy bien ese discurso. Precisamente, si solamente subes 25 puntos básicos, lo que no puedes decir es que la inflación se te va a ir al 7% y que el crecimiento de la Unión Europea va a ser todavía menor del que esperabas. Y no tiene ningún sentido. De hecho, yo creo que los mercados, desde la reacción de Lagarde, claramente han tenido un
movimiento muy brusco. La foto de cierre de ayer, de todos y cada uno de los índices, más todos los índices de volatilidad, tanto de la renta variable como de la renta fija, incluso hasta del petróleo, es que no había ningún solo valor que tuviese ningún tipo de subida, excepto el dólar, que es ahora mismo el refugio que se está convirtiendo, digamos, en el activo por excelencia en donde todo el mundo se está refugiando, ya que evidentemente la economía americana va bastante mejor que la europea y luego además la Reserva Federal, mañana veremos a ver qué hacen, pero vamos, se hablaba de 50 puntos básicos, hace 6 horas se hablaba de 75 y no hace muy poco tiempo algún analista ya ha puesto encima de la mesa una subida de 100 puntos básicos en la reunión de mañana. 100 puntos básicos, para que no se nos pierda el respetable Álvaro, es un 1%. ¿Por qué son siempre tan reacios los bancos centrales a la hora pues de tomar, por ejemplo, tú antes decías, solamente anunció un 0,25 Christine Lagarde, a lo mejor debería haber anunciado un 0,50 o un 0,75. ¿Por qué les cuesta tanto? ¿Por qué ese exceso de prudencia? Me pongo el chaleco del paisanaje de la calle y pregunto al economista, al que sabe. Bueno, digamos que aquí hay como varios ciclos, es decir, yo creo que Lagarde está mirando un poco a sus homólogos y al primero que mira es a Reino Unido. Y si recuerdas, Reino Unido este año lleva una subida de 0,75 puntos, ¿vale? Y aún así tiene la inflación más alta de los últimos 40 años. Claro. Con lo cual, ese es un primer efecto que Lagarde pone encima de la mesa, teniendo en cuenta que la inflación, digamos, de los ingleses es parecida a la que tenemos en Europa. Luego mira al mercado americano. El mercado americano está en un ciclo absolutamente diferente al europeo, en el sentido de que la inflación que tiene el mercado americano es una inflación de demanda pura y dura, una economía muy potente, un empleo prácticamente en pleno empleo y que evidentemente la pueden atajar vía subidas tipos de interés y retirada de estímulos. La encrucijada en la que se encuentra Christine Lagarde es toda la contraria. La inflación que tenemos en Europa, al margen de tener un 70% de componente energético, cosa que en Estados Unidos no es así, es menos de 40%, tiene el problema de que la inflación es una inflación de oferta y que además no controla. De hecho, hoy hemos tenido varias noticias en donde se pone encima de la mesa la duda y la incertidumbre de qué puede pasar con esta inflación, sobre todo con el componente energético en los próximos meses. Por un lado, su propia Comisión Europea y 2 comisiones dentro del Parlamento Europeo que hoy ya han hecho lobby para no votar como energías verdes al gas y a la nuclear. Es decir, la próxima votación es ya en el Parlamento Europeo en julio. Veremos a ver qué sale de ahí. Pero si ya empezamos a poner problemas dentro de la propia Unión Europea, a poder, de alguna manera, desarrollar esas energías que son mucho más baratas que las que estamos utilizando en este momento, como el carbón, por ejemplo, pues es evidente que nos vamos a encontrar con una inflación mucho más persistente de la que el propio Banco Europeo está esperando. Dicho eso, es decir, al final Christine Lagarde tiene un miedo tremendo a acabar saliendo en la historia como la que le metió la gran pata, ¿no? Como le pasa a todos los presidentes de los bancos centrales de la Unión Europea. Como Jean-Claude Trichet, de infausto recuerdo. Jean-Claude Trichet, efectivamente. Entonces me da la impresión de que lo que quiere hacer es poquito a poco ir subiendo un poco los tipos, a ver cómo reaccionan los mercados, ir retirando los estímulos ya en julio, a ver qué pasa en los mercados de bonos, pero ya dijo una cosa, que es lo que el mercado se asustó. Tenemos herramientas alternativas y nuevas que podríamos poner encima de la mesa en el caso de que esa famosa fragmentación entre mercados, sobre todo los mercados del sur de Europa, como puede ser Italia, como puede ser España, como puede ser Grecia, se está uniendo Francia a la preocupación sobre la prima de riesgo en este momento, de alguna manera pudiesen volver a intervenir, con lo cual los mercados dijeron, pero vamos a ver, si tenemos una inflación de casi el 8%, la economía se nos está yendo para abajo y ahora resulta que vas a volver a inyectar liquidez en el sistema, estás volviendo a meter inflación en el sistema, con lo cual tiene una posición muy difícil. Yo no querría estar en el papel de Christine Lagarde, ni mucho menos, porque yo creo que debe soñar con la inflación y con los tipos de interés todas las noches. Me está devolviendo usted el toro al caballo, porque le cuento un pequeño secreto. No hace ni 24 horas que charlaba, bueno, en esta misma mesa, en privado muchísimo más, porque además a mí me gusta aprender de los que más saben, pero ayer lo comentábamos aquí en público, mi querida María Blanco y yo, el riesgo que para ella va a ser una realidad,
y no es que lo diga María Blanco, o me lo dijera el otro día Pampillón, o es un poco lo que me está usted insinuando, don Álvaro. Hay un informe de la semana pasada, creo que es del miércoles o del jueves, del Banco Mundial, hablando de esa maldita palabra que es estanflación. Esta inflación que, vuelvo a recordar, por si no habéis visto todavía, yo creo que muchas la habéis visto, porque además tenéis también el corte viral al margen del programa. La doctora María Blanco alerta sobre un gravísimo riesgo de esta inflación, que sería una pinza mortal, por supuesto, para todas las economías desarrolladas, pero en particular para la economía de España, entre inflación y estancamiento. Como sabéis, recesión son 2 trimestres consecutivos o más con crecimiento negativo. Si a ello le unes una inflación de casi 2 dígitos, estás prácticamente muerto, y más en una economía como la española, que tiene un nivel de deuda altísimo y que tiene un nivel de paro que supera el 13%, el doble del de los países de la OCDE, y además con un paro estructural y sobre todo en jóvenes de menos de 30 a 35 años absolutamente brutal. ¿Usted cree que vamos a una estanflación, don Álvaro? Hombre, yo te diría que ya estamos. Ya estamos, ¿no? Si somos rigurosos, el crecimiento que se espera para España del PIB, que la media más o menos de las estimaciones está en el 4,1%, de alguna manera, digamos que casi 3 puntos son el efecto arrastre del segundo semestre del año anterior. Con lo cual realmente el crecimiento real nominal que podríamos tener este año estaría en torno al 1,1%, con una inflación del 9%, incluso de 2 dígitos, como dices tú, en algunas regiones de España. Es evidente que ya está. Para mí eso ya es una estanflación. Claro, y lo terrible, perdóname, lo terrible, Álvaro, y remato porque venía de tu reflexión anterior, es que cualquier tipo de medida que se tome, pues digamos, para hacer salir del marasmo a la economía y de ese estancamiento, y directamente atenta contra la inflación, y al revés. Con lo cual, de ahí que María Blanco utilizara la palabra pinza mortal, es que es un círculo vicioso perfectamente perverso, en el que efectivamente ya estamos, claro. La única solución que tiene la situación actual en España es evidente que este gobierno no la va a aplicar, se la van a aplicar, que va a ser un análisis riguroso del coste y de los gastos que tenemos ahora mismo, que superan el 52% del PIB. Seguimos teniendo un gap, para que tengas una idea, entre 5 y 6 puntos entre lo que representan los ingresos por cotizaciones e impuestos en el PIB con respecto a un 52% de gastos que seguimos manteniendo, ¿no? Ese déficit estructural se sigue manteniendo, incluso aumentando. Entonces, la única solución es sentarse, hacer un plan de estabilidad presupuestaria serio para los próximos 5 años, en el cual estén incluidas no solamente todas las partidas de gasto que ya hemos comentado hasta la saciedad, que la propia IREF, que el propio Instituto de Empresa, etcétera, y todos los informes que se han puesto encima de la mesa, de alguna manera han dicho que está en torno a 60.000 millones, empecemos a reducir ese gasto innecesario, ese gasto superfluo, y sobre todo me da la impresión de que es algo de que se habla poco. Hoy Rafael Domenech, el director del Servicio de Estudios del BBVA, que yo le conozco y es una persona muy respetada y reconozco que es un profesional como la copa un pino, venía a decir que el problema que tenemos en este momento es que si no utilizamos bien los fondos europeos, nos vamos a encontrar que esa potencia que teníamos de empujar al PIB, o ese multiplicador del PIB vía esos fondos, evidentemente vamos a tener un serio problema en los próximos 2 años. De hecho, de los fondos que se han digamos, presupuestado el año pasado, que fueron 23.000 millones, solo se ejecutaron 1.000, y de los 4.500 de este año no sabemos nada porque no hay transparencia sobre la ejecución y la finalidad de esos fondos y a dónde llegan y a dónde no llegan. Entonces, creo que tenemos ahí posibilidades en este momento con el dinero europeo y con una política de, digamos, ajuste de gasto público lo suficientemente relevante como para empezar a sacar a la economía poco a poco ante una situación de bache como la que estamos viviendo, no solamente en España, sino a nivel europeo y a nivel mundial. Pero España tiene un problema muy serio, que es el problema político. En la medida en que ese componente político influye en las decisiones económicas, no vamos a salir del hoyo y nos vamos a seguir metiendo todavía más a la espera de que el señor Antonio decida hablar con Ursula von der Leyen y le pida pues que le dé todo lo que le tenga que dar y le condone todo lo que tenga que condonar, cosa que no va a ocurrir porque los países del norte están hasta las narices ya de los países del sur y de nuestra característica de ser manirrotos, sobre todo en lo que es gasto público y que depende directamente de los ciudadanos.
Claro, fíjate, lo que pasa es que es verdad que el margen de... No tengo ninguna intención ni ningún ánimo de hacer de abogado del diablo, pero claro, el margen de recorte del gasto, pues lo hay, pero no es fácil porque en un país donde yo creo que son ya las 2/3 partes, Climent me corregirá si me equivoco, de gasto, pues son lo que los economistas, básicamente, los economistas llaman estabilizadores automáticos. Entre pensiones, entre subsidios de desempleo, etcétera, ahí ya se te va una pasta de 3 pares de narices. La sanidad hay que pagarla, la educación hay que pagarla, realmente queda muy poco. Ayer me alertaba María Blanco y además me pareció tan atractivo, permítame la licencia al asunto, que me permití el lujo de abrir incluso con ello. La Fiscalía Europea le ha puesto la lupa, lo sabíamos por la OCDE, a no menos de 100 subvenciones que vienen de Europa a otras tantas pues fundaciones, organismos, etcétera, empresas públicas y tal, ¿no? Por si pudiera existir algún tipo de opacidad en el reparto del dinero que nos viene de allí. Y no ha empezado a llegar la pasta todavía. Es que estos se están dando por supuesto, Álvaro, que los 142.000 o 144.000 millones, 70 y tantos mil a fondo perdido, además, y los otros 74.000 o 72.000 contraproyectos, van a llegar sí o sí. Y al respetable va a haber que empezar a decirle la verdad y va a haber que empezar a explicarle que si en Bruselas pierden, y ya la han perdido hace tiempo, la confianza en el gobierno de España y perdemos credibilidad, tampoco está garantizado al 100% que nos llegue todo ese dinero. No está garantizado desde ningún punto de vista. Es decir, hay un freno de emergencia que la propia Unión Europea puso precisamente en las condiciones a la hora de aprobar precisamente esos presupuestos que iban a ser repartidos entre los diferentes países. En el caso de que ese freno de emergencia, si la Unión Europea considera que hay que aplicarlo en el caso español, lo aplicará. El problema que tiene la Unión Europea es que ahora mismo tiene 4 países en el sur de Europa con una situación muy delicada. O sea, recordemos que Italia, la prima de riesgo de Italia está por encima de los 230 puntos. Correcto. Nosotros ya estamos en 132, pero es que Francia va a camino de ponerse a los 40 y pico. Es que Grecia está a los 300 y pico. El caso de Grecia ya lo hemos vivido en la crisis pasada. Entonces me da la impresión de que en este momento la Unión Europea está atada de pies y manos a la hora de poder aplicar ese freno de emergencia ante una situación muy complicada, porque claro, no puedes dejar caer a la tercera y a la cuarta economía del euro, evidentemente en un momento como el actual, donde precisamente la incertidumbre ahora mismo sobre cualquier indicador o estimación que pongamos encima de la mesa puede incluso volatilizarse en horas, como hemos visto hoy con el caso de la energía, del gas y de la nuclear en el Parlamento Europeo. Pero ya no solamente eso, es que además hoy Gazprom anunciaba que ya va a reducir el 40% de las exportaciones de gas a Alemania. Pues más presión en los precios, es decir, más inflación sobrevenida. Pero es que además tienes un montón de detalles que en un momento determinado pues pueden poner encima de la mesa una inflación mucho más perseverante de la que todo el mundo está diciendo de, bueno, segunda parte del año. Hay algunos países como Estados Unidos que efectivamente puede que hayan tocado el pico, pero no es el caso del Reino Unido, que saldrá antes que nosotros, pero seguro que no es el caso de Europa, que vamos a tener una inflación mucho más persistente y probablemente no se reduzca hasta el objetivo del 2% famoso, que es el que pone el Banco Central Europeo y es su objetivo de búsqueda en todas las políticas monetarias que aplican. No se va a conseguir hasta finales de 2024 por lo menos, o principios de 2025. Pues ojalá a finales de 2024 pudiéramos empezar a ver la luz al final del túnel. Yo últimamente me dicen que estoy un poco gafe en general, pero es que yo cada vez lo veo todo más negro. ¿Cómo era aquella canción? Usted y a mí que nos gusta la misma música, no sé por qué, pero parece que lo veo todo negro. Ojalá... Qué grandes eran y siguen siendo. Ojalá de aquí a un par de años pudiéramos ver la luz, pero bueno. En cualquier caso, don Álvaro Climent, espero que podamos seguir aquí para contarlo. Cuídate mucho, amigo, y hasta la próxima. No sé si pública o privada, pero hasta la próxima. Un fuerte abrazo y gracias, como siempre, por estar en la retaguardia en Periodista Digital Televisión. Gracias, Eurico. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Un abrazo. Gracias a todos vosotros por habernos acompañado. Mañana más y mejor, miércoles 15 de junio, más retaguardia, más Periodista Digital. Tranquilos, que no voy a decir más periodismo como García Ferreras. Porque nosotros, a diferencia de otros, no somos así de adanistas, ni somos tan osados de creer que hemos descubierto el periodismo nosotros. El periodismo ya llevaba muchos años y cuando Dios disponga de nuestra vida, seguirá
habiendo periodismo. No será patrimonio solamente del señor Ferreras. Nos conformamos con ser humildes notarios de la actualidad, contar lo que pasa e intentar analizar para todos vosotros por qué pasa. Gracias y hasta mañana.